cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y me serán, ¿qué? Testigos. Y recibirán, ¿qué? Poder. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, bendice estas palabras, las mías, porque tu palabra es bendita ya. Pero bendice este momento en una manera especial en cada vida, para que tu palabra haga lo que ella solamente puede hacer cuando el Espíritu Santo la usa para penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Y allí hacernos las preguntas difíciles. ¿Qué vamos a hacer con esto que hemos escuchado hoy? Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana, nuestro presidente firmó 30 órdenes ejecutivas. Bueno, en sus primeros 3 días, ¿verdad? 30 órdenes ejecutivas presidenciales. Y yo creo que después esta semana ya va como por 40, si no estoy equivocado. Los últimos 2 presidentes antes de Biden, Obama y Trump, usaron este mismo método para ejercer poder sobre diferentes asuntos sin tener que usar o consultar el Congreso. Y así pasarle por alto, vamos a decir, al proceso legislativo de nuestra nación. Y quizás eso es un indicio de la situación en la cual estamos, ¿verdad? Que los presidentes consideran que la única manera que pueden ejecutar su plan, llevar a cabo la plataforma sobre la cual corrieron, es firmando órdenes ejecutivas. Saben que nuestra nación está fundada sobre un principio esencial que es la separación de poderes. El Congreso, a través de sus 2 cámaras, ¿verdad? La Casa de Representantes o la Cámara de Representantes y el Senado, es el cuerpo que legisla. La Corte Suprema juzga, basado en la Constitución, y juzga típicamente sobre las acciones de la legislación o las acciones del presidente. Y disputas que surjan a través de eso, ¿verdad? Y la rama ejecutiva ejecuta, por eso se llama así, ¿verdad? Porque tiene la responsabilidad de llevar a cabo las leyes del país y llevar a cabo lo que la Constitución le pone en las manos al presidente. Y las órdenes ejecutivas tienen el propósito de establecer cómo el presidente ha de hacer una u otra cosa. Y típicamente en la historia han sido limitadas estas órdenes a los detalles que no están en una ley específicos, ¿verdad? Es como un manual de operación. Lo vamos a hacer así. Lo que el Congreso dijo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de esta manera. Y también estas órdenes en el pasado se han usado simbólicamente. Pero tristemente, en mi opinión, ¿verdad? No es así ya. Y nuestra Constitución está en peligro. Estas órdenes ejecutivas, especialmente desde Obama para acá, han tomado la función de ser un medio, una manera adicional, una cuarta cámara, pudiéramos decir, ¿verdad? Una cuarta rama del gobierno para llevar a cabo los planes que ese presidente tenga. Y el presidente, en un sentido, se convierte en un dictador. Dicta lo que el pueblo ha de hacer. Y el mismo Joe Biden durante su campaña, ¿verdad? Dijo criticando al que estaba, que un presidente que corra el gobierno a base de órdenes ejecutivas se ha convertido en un dictador. Sus palabras quizás les van a... Sería parecido, por ejemplo, a que yo decida en esta iglesia de que vamos a obviar el presupuesto y yo voy a decidir cómo lo vamos a implementar. O que tengamos una partida en el presupuesto y yo diga, no, yo voy a gastar el doble de eso porque yo soy el pastor. O que yo diga, no, hay un ministerio encargado de la adoración, por ejemplo, pero yo voy a cambiar eso. Y voy a quitarlos a todos y me voy a poner yo o voy a cambiar la manera en que lo hacen, aunque sea yo mismo que lo haya puesto ahí. Me convertiría en un dictador, ¿verdad que sí? Y los pastores no debemos ser dictadores.
Ahora, quizás podemos entender por qué los presidentes han hecho esto con un Congreso completamente dividido como está. Ellos han hecho promesas en sus campañas o tienen planes, quieren ejecutar sus cosas y la única manera que lo pueden hacer o piensan ellos es tomando poder, asumiendo poder que quizás no le pertenece. Ahora, miren, esto no es una clase de cívica, aunque a mí me gusta que nosotros sepamos las cosas que nos suceden. Porque yo creo que mi fe que como cristiano, paréntesis aquí, mi fe como creyente se vive en la cultura y en el mundo donde yo estoy. Nosotros aquí venimos a celebrar a Jesús, ¿verdad que sí? Pero donde yo soy cristiano es allá afuera. Dígame. Vivimos en este mundo, tenemos que funcionar en este mundo, tenemos que reconocer las cosas que hay en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Si queremos ser una voz profética en esa comunidad, tenemos que saber qué es lo que ellos necesitan escuchar. Por eso es que hago estas cosas. No porque me gusta un presidente u otro. Y aunque esto no es entonces una clase de cívica, yo lo que sí quiero que ustedes entiendan que cuando el ser humano toma poder, que no le corresponde, los resultados casi siempre no son buenos. Y un hombre que conocemos como John Dalton Alberg, creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien, dijo, el poder corrompe al ser humano y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y usted me pregunta, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? Porque saben, nosotros leímos un versículo hace un momento atrás que dice que la iglesia va a recibir ¿qué? ¿Qué? Poder. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo que el poder que la iglesia iba a recibir no era un poder cualquiera por una elección, era el poder del Espíritu Santo, el poder mismo de Dios. ¿Eso es poder absoluto? Yo creo que sí. ¿Nuestro Dios es soberano? Yo creo que sí. El poder que la iglesia tiene es un poder absoluto. Es un poder que no le tiene que pedir permiso a nada ni nadie. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿para qué es que la iglesia ha recibido poder? ¿Es para que imponga sus principios, su ética, su moralidad? ¿Es para eso que estamos? ¿Para decirle a la gente cómo tiene que vivir? ¿Será para que imponga su estilo de vida, sus leyes, sus prácticas? Saben que la iglesia ha hecho eso en el pasado. Le ha dicho a la gente cómo debe vivir con una autoridad total. Y si leemos la historia, yo creo que estaríamos de acuerdo que la mayoría de las veces no le ha ido bien con esas órdenes. Pero la iglesia ha de recibir, ¿qué, mis queridos hermanos? Poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ¿para qué es que la iglesia recibe poder? Y vamos a leer un pasaje hoy en el libro de los Hechos, donde estamos, que nos va a decir claramente para qué es y cómo es que la iglesia ha de ejercer ese poder. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a estar ahí desde el versículo 1 en adelante y vamos a leer estos versos y lo vamos a proyectar en la pantalla. Estoy leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y la tenemos en su pantalla si usted no la tiene, o búsquela en su teléfono, la puede hacer una descarga o cómprese una Biblia NTV. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron el fuerte ruido,
Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas las personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra propia lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Ojalá que la iglesia siempre hable de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban los unos a los otros. Pero otros en la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse, aunque sabemos que alguna persona. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Usted dice amén? Qué lindo pasaje, ¿verdad que sí? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que Lucas nos está diciendo aquí? Miren, Lucas nos dice que ese día que es Pentecostés, los creyentes están reunidos en una casa. Pentecostés es una fiesta judía, aquí con su nombre griego, porque la palabra Pentecostés literalmente quiere decir 50. Esa fiesta tiene dos nombres en hebreo, si usted lo busca en el Antiguo Testamento. Primero se le llama a veces la fiesta de las semanas, porque sucede literalmente 7 semanas, una semana de semanas después de la Pascua. Su nombre original es la fiesta de las primicias, porque era una fiesta donde el judío llevaba al templo una ofrenda de lo primero que él o ella había cosechado. Y típicamente se llevaban 2 panes de cebada, porque típicamente esta cosecha es la cosecha de cebada, de barley. Y miren, qué interesante que el día que se celebra el día de Pentecostés es el día también donde Dios hace una gran cosecha ese día, ¿verdad que sí? Porque nosotros conocemos esta historia. Algo espectacular va a suceder cuando Pedro predica en unos momentos atrás. Así que estos 120 estaban juntos, como leyó la hermana Alejandra al principio. Algunas versiones añaden la palabra unánimes, o sea, estaban ahí de un solo pensar. Ese término unánimes lo vamos a ver varias veces en el libro de los Hechos, así que le preste atención cuando usted lo vea, porque debemos entender que debemos estar juntos y debemos estar pensando de la misma manera para lograr las cosas que Dios tiene con nosotros. Pero miren, lo que sucede ese día es algo extraordinario, algo espectacular, algo completamente sobrenatural, ¿verdad que sí?
Cuando usted lee este pasaje, a veces lo que se queda grabado en la mente de uno es eso que sucede, de que de pronto se oye un ruido, de que las 120 personas que están ahí de pronto se le asientan sobre su cabeza como si fueran llamas de fuego. Y más espectacular aún, empiezan a hablar en otros idiomas. La llenura del Espíritu Santo, como se llama ese evento, o esa frase o término que nosotros usamos, describe algo que a veces ha causado división en la iglesia. Hay diferentes maneras de ver lo que sucedió allí. Algunos ven esta llenura y ese primer resultado, esas lenguas, como la señal indiscutible de la salvación. Otros piensan que es una obra adicional, que Dios hace algo adicional con nosotros para esa iglesia que estaba comenzando ese día. Algunos piensan que esta llenura debe ser buscada, es más, perseguida, que el creyente activamente debe estar buscando la llenura del Espíritu Santo y esa manifestación de hablar en otras lenguas. Y que si no se ha conseguido eso, le falta algo en la vida espiritual a ese creyente. Algunos otros dicen que esto fue un evento único, que fue una vez para la iglesia en ese tiempo y ya no más. Pero yo creo, y yo enseño en esta iglesia, que la llenura del Espíritu Santo es para toda la iglesia y para todo creyente, hasta el día de hoy y mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Y que esta llenura, escúcheme bien, tiene un propósito muy específico. Y el propósito de esa llenura lo dijo y lo dio Jesús mismo. Y se ve claramente en lo que sucedió ese día. Pero parece que como lo que sucede es tan espectacular al principio, nosotros nos hemos quedado con la idea de que el propósito de la llenura del Espíritu Santo es que la gente hable en lenguas. Porque eso es lo que se notó al principio. ¿Y se pueden imaginar eso que sucedió? Porque nosotros lo leemos y quizás nos anima un poquito, pero le pasamos por alto. Ustedes se pueden imaginar un fuerte viento impetuoso, un sonido como un tornado. Ustedes se pueden imaginar que ese sonido se oye afuera también, que los que están lejos oyen algo y saben que está sucediendo por allá y corren a ver qué es lo que está pasando. Los que están dentro, los 120, notan que hay lenguas de fuego, como lenguas de fuego, dice Lucas, posadas, repartidas. Imagínense conmigo que ahora mismo Dios haga una manifestación aquí igual y ustedes, cada uno de ustedes, mire a su alrededor y vea una lengua de fuego. ¿No creeríamos nosotros que eso es algo espectacular? ¿Cuántas veces ha visto usted una lengua de fuego encima de la cabeza de alguien? Y Lucas, interesantemente, habla de lenguas de fuego y después dice que hablan en lenguas. Un jueguito de palabra ahí de nuestro escritor, ¿verdad? Los 120 comienzan a hablar en otros idiomas. Y esa expresión que está ahí, conforme el Espíritu le daba a hablar, lo que está diciendo es que ellos tenían poder en lo que cuando hablaban, estaban seguros de lo que estaban diciendo. Y ellos hablan quizás como en 15 idiomas o dialectos diferentes. Y lo espectacular es que los que están oyendo saben que esa gente típicamente no habla esos idiomas. Si yo empezara ahora mismo a hablar ruso aquí frente a ustedes, ustedes dirían, lo que el pastor le pasó algo, porque el pastor no habla ruso. A veces sueno como un ruso, pero no lo hablo. Y estas manifestaciones, dice Lucas, dejan el grupo entero asombrado. Versículo 7, maravillados y perplejos en el versículo 12. Y causa dos preguntas que son típicas de estas manifestaciones. Primero, en el versículo 7 dice, ¿cómo puede ser esto? Esto que estamos viendo y oyendo, ¿cómo puede ser? Y segundo, la pregunta que está en el versículo 12, ¿y qué quiere decir esto? Miren, sin ninguna duda lo que sucedió ese día fue espectacular. ¿Usted lo cree? Yo no. Imagínense conmigo. Esto no es de todos los días.
Solo tiene que imaginarse conmigo lo fuera de lo normal, no solamente las lenguas de fuego, pero que mujeres se paren y públicamente hablen con autoridad, eso no se ve en esa cultura. Que personas que son galileos, que ellos saben, no todos los que estaban ahí eran galileos, pero esta gente sabe que la mayoría de esta gente no son personas cultas que saben otros idiomas. Pero hay algo importante que yo quiero que tú notes conmigo primero en el día de hoy acerca de lo que sucede, y es esto, mire. El propósito del milagro no está en la señal de lenguas. El propósito está en el resultado. El propósito del milagro no está en la señal espectacular, en el milagro espectacular que sucede ahí. El propósito está en el resultado. ¿Y cuál era el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue lo que Jesús había dicho que iba a ser. Ellos iban a ser testigos al predicar y enseñar y bautizar a aquellos que Dios traía. Yo quiero que usted note algo conmigo interesante. Pedro empieza a predicar en el versículo 14. Lo que Dios dijo, Jesús dijo que iba a suceder, ¿verdad? Antes de que Pedro predicara, uno pudiera decir que el resultado, el propósito, se estaba viendo ya. Porque alguien pudiera haber dicho, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Y qué quiere decir esto? La gente está preguntándose, ¿qué es esto? Y miren, hermanos, cuando la iglesia usa el poder de Dios, o cuando Dios usa a la iglesia con su poder, que será mejor, quizás la manera mejor de decirlo, es posible que nosotros dejemos a la gente preguntándose, ¿y qué es eso? ¿Y qué quiere decir eso? Y si vamos a algunas iglesias que tienen esas prácticas que nosotros no practicamos aquí, aunque creemos en el don de lenguas, la gente se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué? Porque están fuera de lo que está sucediendo. Pero miren, cuando Pedro comienza a predicar en el versículo 14, todo el mundo lo entendió, ¿verdad que sí? ¿Y en qué idioma predicó Pedro? Lo más probable es que predicó en arameo. El arameo es un dialecto del hebreo, porque el hebreo es un idioma que murió. Y no es hasta el año como 900 de esta era, después de Cristo, que el hebreo empieza a, que se da al público otra vez, se usaba solamente en las sinagogas. La gente hablaba arameo. Es muy probable que el idioma que Pedro habla ese día, porque las personas que estaban a su frente eran judíos todos. El idioma que él habla es el arameo. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que ese era el propósito de esa señal. Que la gente estuviese esperando qué es lo que esto quiere decir y que Pedro entonces les predique, como leímos en esos versos y otros versos que vamos a ver la próxima vez. Pero a veces nosotros nos concentramos solamente en lo espectacular del evento que sucedió ahí y pensamos que las lenguas y lo espectacular y esa señal, ese es el propósito de Dios, y ese no es el propósito de Dios. El resultado es lo que sucede desde el verso 14 en adelante. Y lo segundo que yo quiero que ustedes noten conmigo aquí es lo siguiente. El resultado deseado no es la señal milagrosa de las lenguas, sino la predicación de la palabra de Dios con autoridad y con poder. Digan amén conmigo. Lo que Dios quería, lo que Jesús dijo y el propósito de que el Espíritu Santo fuese derramado sobre la iglesia en ese día, no era simplemente que hablaran en lenguas, sino que la palabra de Dios se proclamara con autoridad. Algunos ven las lenguas como el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces lo persiguen, ¿verdad? Quieren ese evento espectacular en su vida. Y a veces en algunas iglesias eso es lo que se persigue. Y alguien que entre en uno de esos servicios de afuera se queda con las dos preguntas. ¿Qué es esto? ¿Y qué quiere decir? Pero cuando la palabra de Dios se predica con autoridad y con el poder del Espíritu Santo, todo el mundo entiende lo que se está diciendo. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios.
Yo no veo en este pasaje que el resultado son las lenguas, porque cuando Pedro comienza a predica en un solo idioma y todo el mundo lo entiende. Sí hay una señal milagrosa, ¿verdad que sí? Sí hay algo espectacular que sucede, pero el resultado de eso espectacular es que la palabra de Dios es predicada con autoridad y con poder, como Pedro lo demuestra en estos sermones que él va a predicar en esos días. El Espíritu Santo descendió ese día de Pentecostés sobre los 120 que estaban reunidos ahí. Jesús había dicho: esperen en Jerusalén hasta que reciban el regalo de Dios. ¿Usted alaba al Señor conmigo de que Dios cumple sus promesas? Ay, ese amén fue uno de esos del pastor, yo no sé para dónde usted va. Come on. ¿Usted alaba al Señor de que Dios cumple sus promesas? En ese librito que le vamos a regalar, yo creo que en una de esas páginas, escriba todas las promesas que Dios le ha hecho a usted que le vienen a la mente. Escríbala. Y cuando termine de escribir esa, voltee la página y empiece a escribir otra vez. Y cada vez que usted se acuerde de una de las promesas del Señor para usted, escríbala ahí y diga: esto es para mí. Dios me promete esto, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que aquel que confesare con su boca que Jesús es su Señor y que Dios levantó a Jesús de los muertos, ¿será que? Y pudiéramos seguir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte según sus riquezas. Siga dándole gloria a Dios por todas las cosas, porque Dios cuando promete, cumple. Si algo sabemos de nuestro Dios es que Él es fiel en cumplir lo que nos ha dicho a nosotros. Cobra ánimo en este día. Si algo se te han caído las alas, cobra ánimo que Dios tiene promesas para ti que Él cumple en tu vida. La manifestación milagrosa de lenguas no era el resultado, sino un medio, una manera de llegar al resultado que Dios quería ese día. Que a través del poder del Espíritu Santo en y con la persona, la iglesia pudiera ser testigo de ese glorioso mensaje. Por eso nosotros repetimos lo que leímos al principio, pero recibirán ¿qué? Poder. Cuando haya el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, es que me lo sé en la Reina Valera y me sale la Reina Valera, ¿verdad que sí? Recibiréis poder cuando haya sido derramado sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de las lenguas para el creyente y para la iglesia. La iglesia recibió poder para ser testigos. Esa iglesia y esta iglesia. Digo conmigo, esta iglesia, dilo. También ha recibido ese poder, pero no para hacer manifestaciones espectaculares, si Dios quiere, amén. Poder para predicar, para ser testigos, para adorar a nuestro Dios. Este viernes pasado, mientras llevaba a mi nieta a la escuela, ella me pidió el teléfono. Ella está un poquito triste porque Lucas, su hermanito, no venía con nosotros porque Lucas no se sentía bien. Entonces típicamente cuando vamos a la escuela nosotros oramos primero y después cantamos y nos reímos y hacemos chistes y contamos historias y hablamos de nuestras cosas favoritas y eso es todo una felicidad. Pero ese día ella estaba un poquito down y me dijo: dame el teléfono. Yo le dije: ¿tú no quieres hablar? Me dijo: no. Y se puso a jugar un jueguito en el teléfono. Y después que terminó de jugar el jueguito, abrió la aplicación de fotos en el teléfono y empezó a ver las fotos que yo tengo ahí, ¿verdad? Y como buen abuelo, ¿de quiénes son casi todas las fotos que están en mi teléfono? De ellos dos, ¿verdad? Y ella cada vez que veía una de sus fotos decía: mira, Abu, aquí estoy yo en tal o cual evento. Y me enseñaba el teléfono así, yo tenía que mirarlo así en el retrovisor y mira, Abu. Y en una abrió una foto de esta pasada Navidad, donde ella está abriendo la caja de esa famosa muñeca de las cuales yo les hablé a ustedes, ¿verdad?
Y en su rostro, ella vio esa alegría. Y ella me dijo, Abu, soy yo con Joss, porque así se llama la muchacha, Joss, es la muñequita, ¿verdad? Y ella me dice, ese fue el día más feliz de mi vida. Y yo, pero si usted conoce a mi nieta, sabe que ella es un poquito dramática, ¿verdad? Y me dijo, yo quisiera volver a ese día y quedarme ahí. Fue el día más feliz de mi vida. Y la van aquella mía flotaba sobre el aire porque el regalo se lo hizo. Y miren, quizás yo me pregunto si algunos de los que estuvieron ese día, que recibieron esa manifestación, que hablaron en lenguas en que nunca habían hablado antes, que vieron algo espectacular, no dijeron, vamos a quedarnos aquí. Como dijo Pedro cuando Jesús, ¿se acuerdan la transfiguración? Esa escena donde Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte y Jesús se transfigura y bajan Elías y Moisés. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a hacer un templo aquí y nos quedamos aquí y no hay que hacer más nada. Y yo me imagino que quizás algunos de esos 120 pensaron para sí, well, it can't get better than this. Esto es lo mejor que puede ser. Vamos a quedarnos aquí en este salón y vamos a hablar en lenguas. Fue para eso que recibieron el poder. Miren, hermanos, nosotros como iglesia no recibimos el poder o la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos sintamos bien. Porque déjenme decirle que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, como hoy, por ejemplo, que hemos cantado, uno se siente bien, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué mejor que sentirse de esa manera? Saber que Dios te ama. Pero no es para que te sientas bien que has recibido ese don. Es para que proclames y modeles a Jesucristo en tu comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Nosotros no buscamos la señal, buscamos el resultado del milagro. Dígame conmigo. El milagro mayor no está en hablar en lenguas o en hablar un idioma nuevo. No importa cuán milagroso sea eso, el milagro mayor está en que una alma, que alguien diga, yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. El milagro de la salvación es el milagro más grande que puede suceder en la historia del ser humano. Y a ti y a mí se nos ha dado el mensaje. Pero no solo eso, se nos ha dado el poder. Y Dios en su soberanía decide quién ha de ser salvo y te da a ti la responsabilidad de compartir ese sermón, de compartir ese mensaje, de compartir esas buenas nuevas con las personas que tú tienes a tu alrededor. Yo quiero orar con ustedes para terminar en el día de hoy. Miren, mi oración es que nos demos cuenta que nosotros tenemos ese poder. Díganme conmigo. We've got that power already. No hay que buscarlo, lo tenemos. Pudiéramos quizás argumentar si debemos buscar una llenura del Espíritu Santo y en el libro de los Hechos vamos a ver varias veces donde se usa una frase y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo algo. Y espérate, pero Pedro ya había sido lleno del Espíritu. Así que yo creo que Dios te puede capacitar en un momento dado para hacer algo espectacular también. Y lo debemos buscar. Pero lo que debemos buscar es poder para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad. Para que personas allá afuera sean transformados en discípulos saludables. Dobla tu cabeza conmigo. Yo quiero que tú entiendas eso hoy. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Un poderoso instrumento en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en este día. Gracias porque tú cumples tus promesas. Que tu nombre sea bendito siempre en medio nuestro. Lo que te ruego, Señor, es que cada uno de los que estamos aquí nos demos cuenta
cada uno de los que están abajo, cada uno de los que nos están mirando a través de unas cámaras, se den cuenta de que si son hijos de Dios, tienen el poder del Espíritu Santo para proclamar y modelar a Jesucristo. Que no buscamos señales milagrosas, buscamos el poder para predicar la palabra de Dios. Que si Dios hace con nosotros algo espectacular, que Dios reciba la gloria. Qué bueno. Pero nuestro deseo es ser testigos de aquel que nos dijo que cuando recibiéramos el Espíritu Santo, íbamos a recibir poder para ser testigos de Él. Eso es lo que la iglesia es, testigo de aquel que murió en la cruz, para que cualquiera que confesare el nombre del Señor fuese salvo. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.